Muy bien, nuevamente muy buenos días para todos. Gracias, Ramón, por la oportunidad que me da de compartir con ustedes en esta mañana. El Señor me entregaba para compartir con ustedes una reflexión, un mensaje acerca de los tres tiempos en la vida cristiana. Así lo he titulado. Si ustedes toman notas, los tres tiempos en la vida cristiana. Es importante y es necesario que como hijos de Dios, como creyentes, conozcamos y reconozcamos lo que Dios dice acerca de lo que significa la vida espiritual en este mundo en el cual estamos y cómo vivirla. Vamos a orar. Padre, queremos en este momento darte las gracias una vez más por la oportunidad que nos has concedido de como sacerdotes hacer memoria de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo, recordar su vida, pero también su muerte y su resurrección a nuestro favor. Y ahora como discípulos estamos delante de ti con el anhelo, con el deseo de escuchar tu voz a través de tu palabra y oramos para que el Espíritu Santo sea ministrando a nuestros corazones, hablándonos en esta mañana y que esto traiga bendición para nuestras vidas. En tu presencia nos quedamos, Señor, dándote las gracias por tu bendición en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, esos tres tiempos nos hablan del pasado, del presente y del futuro. Vamos entonces primeramente a pensar en relación con el pasado. Y es importante tener en cuenta que como creyentes podemos ver el pasado de dos maneras. Una de una manera negativa o de una manera positiva. En relación con ver el pasado de una manera negativa, es cuando de pronto permitimos que haya raíz de amargura, que haya resentimiento, que haya odio en nuestra vida, con falta de perdón, con dolor, con frustración. Y esto debemos reconocer que cuando permitimos eso en nuestra vida, esto enferma, afecta nuestro presente y aún arruina nuestro futuro. A veces es triste ver cómo hay personas que no conocen a Dios, que son esclavos de esa condición. Pero no solamente son los que no conocen a Dios, sino a veces con tristeza podemos ver hermanos que tienen serias luchas en su vida cristiana, en su vida espiritual, porque están siendo afectados terriblemente por su pasado. Qué bueno recordar que hay esa escritura muy conocida de 2 Corintios 5:17, que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ese es un lindo versículo, una linda escritura, que es una verdad y que Dios quiere que sea una realidad en nuestras vidas. Cuando llegamos a los pies del Señor Jesucristo,
nosotros presentamos delante de Él todo un pasado de pérdida, de sufrimiento, de esclavitud. Y gracias a Dios porque el Evangelio nos presenta esa oportunidad, nos presenta esa bendición de, como decimos a veces, tener la oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva. Entonces, qué bueno poder saber que el Señor nos ofrece esa oportunidad de borrar ese pasado. Y cómo enfrentar el pasado de una manera positiva, y es reconociendo y recordando de dónde nos rescató y nos salvó el Señor. En el Salmo 40, versículos 1 al 3, David podía dar testimonio, podía dar fe de su vida y decir pacientemente: esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Esa era la situación por la que estaba pasando David en su vida. Sabemos que la vida de David fue una vida que también él experimentó mucho sufrimiento, mucho dolor y desesperación. Pero también dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, porque a eso nos lleva el pecado en sus muchas manifestaciones. Y dice: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y ese es el testimonio que vemos del rey David en cuanto a su vida. En Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, carta del apóstol Pablo a los Efesios, ya habla de la experiencia de los creyentes en Éfeso, y él dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y qué bueno que la Escritura nos presenta tan claramente ese tiempo pasado, lo que éramos, cómo vivimos antes de conocer a Cristo. Pero también nos habla de cómo Dios ha obrado poderosamente en nuestra vida. En el caso de David, en el Salmo 40, en el versículo 3, volviendo al Salmo 40, versículo 3, él podía decir: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Un cambio significativo.
la condición anterior por causa del pecado, la nueva condición después de ser perdonado, de ser restaurado por el amor de Dios. Y en el caso de los Efesios, dice en el versículo 4, capítulo 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los lugares venideros, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo recordar entonces ese pasado en nuestra vida? Tito, capítulo 3, más adelante, la carta de Pablo a Tito, dice en el versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era nuestra condición antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero, versículo 4, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Quiere decir entonces que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos recordar nuestro pasado con gratitud. No permitir que ese pasado afecte nuestro presente, sino verlo como Dios nos lo muestra en su palabra, como Dios lo ve, un pasado que ya no existe, una nueva vida en Cristo, y por lo tanto tenemos esa oportunidad, ese privilegio de no dejarnos afectar por nuestro pasado y con gratitud recordar cómo el Señor nos rescató de esa triste condición y ahora estamos viviendo una vida nueva en Cristo. Y eso ya nos ubica entonces en el segundo tiempo, que es el tiempo presente. Como creyentes estamos expuestos al dolor y al sufrimiento, tanto en lo personal como en lo social. Y esto es muy importante que lo tengamos bien en cuenta, porque hay una creencia común en la gente que no conoce al Señor y no se explican por qué un cristiano, por qué un creyente está sufriendo, está sintiendo dolor, está en crisis, está en prueba. Pero no solamente los que no conocen al Señor se hacen esa pregunta. A veces encontramos en el pueblo de Dios creyentes que cuando están pasando por un momento de dolor, por un momento de sufrimiento, entonces se preguntan, ¿por qué me pasa esto a mí? Si soy un hijo de Dios, si soy un cristiano, si estoy siguiendo al Señor, ¿por qué? Qué bueno que Dios en su palabra nos presenta con claridad la realidad, la verdad. Él no esconde nada.
Él nos dice que nuestras vidas son bendecidas, pero nuestras vidas están expuestas, como las de todas las personas, al dolor y al sufrimiento. En el aspecto personal del presente, el sufrimiento y el dolor, podemos estarlo experimentando a través de una enfermedad que de un momento a otro se manifestó en mi propia vida, o la enfermedad que llegó al hogar, llegó a la familia, en un ser querido, sea el esposo, sean los hijos, sean los padres, sean los hermanos. En el entorno familiar, eso afecta a nuestra vida personal. Entonces, podemos estar pasando por la pérdida de un ser querido. Eh, en este momento de crisis, de pandemia, podemos ver cristianos que han partido, cristianos que están en duelo porque un ser querido ha sido afectado por el COVID y han muerto. Hay una pérdida que produce dolor, produce sufrimiento. O pueden ser problemas de pareja. Uno puede encontrar, aún en el pueblo de Dios, hermanos que están pasando por un momento de separación y algunos han llegado al divorcio. No debería ser, pero como cristianos, como pueblo de Dios, estamos expuestos también a ese tipo de problemas. O de pronto, hermanos que están luchando con hijos, hijos rebeldes, hijos que han caído de pronto en adicciones, problemas como la droga, eh, tantos problemas que estamos encontrando hoy en día. Entonces, en el tiempo presente como creyentes, de una manera personal, estamos expuestos a dificultades, crisis, problemas que nos generan dolor y sufrimiento. Pero también en ese presente vemos problemas que tienen que ver con la sociedad, problemas sociales. Y ahí encontramos conflictos en relaciones, pueden ser de tipo familiar, pueden ser de tipo laboral, eh, en fin, conflictos con vecinos que a veces se suscitan. Pero podemos también enfrentar los problemas que estamos viviendo hoy en día de inseguridad, de violencia y todo lo que representa lo que hemos estado viviendo en nuestro país en estos últimos días. No solamente lo que ha generado la pandemia a nivel mundial, los grandes problemas sociales que ha generado, no solamente de salud, sino también de la economía, como de un momento a otro muchos han quedado desempleados, como de un momento a otro muchos han perdido sus negocios, sus inversiones, y todo esto ha generado una cantidad de problemas sociales que generan otros problemas como la inseguridad, la violencia y todo esto que estamos sufriendo. Nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, no estamos exentos a esto. Y es importante que lo tengamos presente y que no nos sorprendamos del por qué nosotros podemos sufrir como los no cristianos de todos los problemas que se están viviendo en este mundo y en nuestro país. El Señor, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, un pasaje muy conocido, lo entregó a sus discípulos y lo entrega a nosotros. Y en el caso de ellos, en el contexto como el Señor los ubica
y les advierte de lo que les espera a ellos por causa de ser discípulos de él, a lo que iban a estar expuestos por causa de él. Dice en el versículo 32 del capítulo 16 de Juan: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Mire, esa es una realidad a la cual el Señor hace referencia para que nosotros la tengamos en cuenta. En el mundo tendréis aflicción. ¿A quién se está dirigiendo el Señor? A sus discípulos. ¿A quién se dirige el Señor hoy? A nosotros, los creyentes, que somos discípulos de Él. En el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué sorprendernos cuando llegamos a estar en un momento de aflicción? No, en este mundo caído en el cual estamos y del cual hemos sido rescatados, por el hecho de estar aquí, vamos a estar expuestos al sufrimiento y al dolor. En el mundo tendréis aflicción. Pero luego dice el Señor: pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto es algo que debe producir en nosotros una gratitud muy grande. Es un privilegio que compete al pueblo de Dios, compete al cristiano. Eso significa que nosotros no estamos solos en medio de la dificultad, en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. El Señor está con nosotros. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Más adelante Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 8, también hace referencia a lo mismo. Dice, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea que el presente conlleva aflicciones, representa aflicciones. Nada que ver con el mensaje que muchos proclaman hoy, que muchos reciben y que la gente le gusta escuchar. Es un mensaje que no se ajusta a la palabra de Dios. Y si la persona cree en el Señor Jesucristo, va a estar exento, va a estar guardado de problemas y dificultades, que un hijo de Dios no tiene por qué enfermarse, un hijo de Dios no tiene por qué sufrir, un hijo de Dios no tiene por qué experimentar dolor y aflicción en esta vida. A veces uno se sorprende cómo se predica un mensaje de esos. Y eso es lo que a la gente le gusta, eso es lo que la gente quiere escuchar. Pero Dios es claro en su palabra. De una manera honesta, Él nos muestra la verdad, nos muestra la realidad, para que nosotros la sepamos, para que nosotros la reconozcamos, para que nosotros la asumamos de la manera correcta y así estemos preparados para enfrentar cualquier sea la situación presente por la que estemos pasando. En Filipenses, ahí más adelantico, Pablo también
hace referencia y escribe a los creyentes en Filipo. Dice en el versículo 29 del capítulo 1, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Y aunque el contexto está hablando de el padecer por causa del Señor, también incluye el padecer, no solamente por Él, sino padecer por los problemas o las dificultades a las cuales estamos expuestos en esta vida y en este mundo. Qué bueno que tengamos esto bien presente. A vosotros os es concedido no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él o padezcáis en este mundo como consecuencia de los problemas y dificultades, pero que estemos claros en eso. El creyente, el Hijo de Dios, no está exento del sufrimiento, de la aflicción y del dolor. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempo de pandemia. Estamos viviendo tiempos donde el país está en una profunda crisis que ha generado todo lo que hemos estado viendo y viviendo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ubicarnos dentro del contexto que encontramos en la palabra de Dios, nos ubiquemos en la realidad y podamos estar así preparados para enfrentar cualquier situación, por difícil que sea, y nuestra fe esté bien fundamentada, esté bien firme en el Señor. Pensaba ahora en el testimonio de Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, que es un precioso pasaje que nos ofrece y nos entrega una palabra de qué pena con ustedes, entró una llamada. Es una porción preciosa de la Escritura que nos da palabra de conocimiento. Bueno, capítulo 1, versículo 3. Una porción que nos muestra cómo podemos nosotros ser consolados para consolar. Versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hay un propósito de Dios. Cuando Él permite que nosotros seamos atribulados, esto trae bendición para nuestra vida, esto nos forma y nos capacita, no solamente para enfrentar la tribulación y el problema, sino para ser de ayuda para otros que están pasando por tribulación y problemas. Versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación,
O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Y esa es una lección muy importante para nosotros, que el Señor nos ayude en medio de la tribulación, de la aflicción, a no confiar en nosotros mismos, sino a poner nuestra confianza en nuestro Dios. Y dice el versículo 10, y ahí están los tres tiempos, el cual nos libró, pasado, y nos libra, presente, y en quien esperamos que aún nos librará, futuro, de tan gran muerte. Entonces, aquí encontramos en el testimonio de Pablo algo que nos puede ayudar a nosotros. Tal vez podemos estar pasando en este momento precisamente por un tiempo difícil, por un tiempo de crisis de tipo personal, de tipo familiar, de tipo social. Pero ahí encontramos en la palabra de Dios la palabra que nos anima, nos fortalece, nos direcciona para que nosotros estemos en capacidad de enfrentar el tiempo presente por el cual podamos estar pasando. Entonces, como creyentes, estamos expuestos al sufrimiento, a la tribulación, al dolor, pero que el Señor promete estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y para finalizar, el tercer punto tiene que ver con el futuro. Como creyentes debemos ver el futuro con fe. Los problemas y las dificultades pueden crear desánimo y a veces desesperanza. Hay creyentes que se han desanimado a raíz de la crisis que está viviendo el mundo hoy en día, de la pandemia, a raíz de los problemas que estamos viendo en nuestro país, y se han desanimado. Y eso no debería ser así en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 11, capítulo muy hermoso, donde vemos cómo Dios nos prepara, nos capacita para enfrentar un futuro que a veces se ve oscuro, se ve incierto. Yo pienso mucho en los jóvenes hoy en día. Pienso en nuestros hijos, pienso en nuestros nietos. Cómo ellos ven un panorama bastante incierto, bastante oscuro. Pero no solamente los jóvenes, nosotros también. Y ahí donde Dios nos dice, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros debemos enfrentar el futuro con fe. Sí, vemos la situación complicada, vemos una situación difícil, vemos crisis en todos los ámbitos,
en la economía, en lo social, en lo político, aún en lo natural. En todo vemos que hay una crisis profunda, pero ahí es donde nuestra fe tiene que salir a flote y debemos estar plenamente convencidos, plenamente seguros de lo que Dios ofrece en su palabra, de lo que Él muestra en su palabra. Versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es sumamente importante en estos tiempos, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto lo dice la palabra de Dios. Esto es cierto, esto es verdad, esto es creíble. Esto es algo que nosotros tenemos que apropiarnos de ello en tiempos de crisis como los que estamos viviendo. Dice en el versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Muchos de esos hombres y mujeres en el Antiguo Testamento están registrados aquí como hombres de fe. Eso no significó que ellos no tuvieran que pasar por momentos difíciles, por momentos de crisis, por momentos de tribulación, de aflicción, de dolor. No, si algo caracterizó la vida de estos hombres y mujeres de fe fue precisamente eso. Y es lo que dice el pasaje. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermanos, nosotros no pertenecemos ya a este mundo. El Señor ya nos ha rescatado de este mundo malo. Y Él ha hecho que nosotros ahora seamos extranjeros. Estamos viviendo acá, pero nosotros somos extranjeros. Nosotros somos peregrinos, estamos de paso. Por eso la Escritura nos dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20, Filipenses capítulo 3, versículo 20, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, esto nos debe ayudar mucho cuando estamos pasando por momentos difíciles, recordar que nosotros aquí somos extranjeros, que nosotros aquí somos peregrinos, que nosotros aquí estamos de paso, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos del cielo y pronto vamos a estar allí. Ya vamos a estar libre de todo el sufrimiento que tenemos que ver y sufrir acá. Pero la promesa es que muy pronto vamos a estar disfrutando de la presencia del Señor en el cielo. Colosenses capítulo 3, ahí en la carta que sigue, versículos 1 al 4, se nos exhorta, ¿qué es lo que debemos hacer entonces? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahí es donde nosotros tenemos que alimentarnos de estas palabras, de estas escrituras, pero no solamente conocerlas, sino apropiarlas, vivirlas, desarrollar una verdadera fe, de tal manera que las cosas del entorno no nos afecten, no afecten nuestra fe, sino que más bien antes nos establezcan, nos fortalezcan y nosotros podamos estar firmes esperando la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. No sé cuál sea la situación por la cual puedas estar pasando en este momento. Tal vez estás en tiempo de crisis, de aflicción, de sufrimiento, de dolor. Tengamos en cuenta entonces lo que Dios nos enseña en su palabra claramente y nos habla de estos tres tiempos: pasado, presente y futuro. Hermanos, que el Señor nos ayude a asumir correctamente los tiempos de nuestra vida cristiana en estos momentos difíciles por los que estamos viviendo. El Señor sea propicio a cada uno de nosotros. Amado Dios y Padre nuestro, queremos en este momento darte las gracias por tu palabra preciosa, en la cual tú nos muestras la verdad, la realidad, en cuanto a lo que tiene que ver con la vida espiritual, con la vida cristiana, una vida que está compuesta por un pasado que ya ha sido tratado. Que tú nos ayudes, amado Dios, a ver ese pasado de una manera positiva, con gratitud a ti, oh Dios, por habernos rescatado, habernos salvado de esa vida de sufrimiento en la que estábamos y poder enfrentar el presente con la realidad que tú nos muestras en tu palabra. Tú no nos prometes, tú no nos dices que vamos a estar exentos, que no vamos a tener que sufrir, experimentar dolor o aflicción. Tú nos dices con claridad que por el hecho de estar en este cuerpo y en este mundo, estamos expuestos al dolor, al sufrimiento, a la aflicción. Pero gracias porque tú prometes estar con nosotros, darnos esa paz que necesitamos. Pero también, amado Dios, tú nos hablas de un futuro glorioso en el cual estamos descansando, confiando, sabiendo que, como leíamos en tu palabra, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, la gloria que nos espera. Ayúdanos, amado Dios, entonces a vivir la vida espiritual, la vida cristiana de una manera correcta a la luz de lo que hemos visto en tu palabra. Esa es nuestra oración y colocamos el resto de este día, esta semana que estamos empezando hoy, la colocamos en tu presencia. Te alabamos, bendito Dios, y te damos las gracias por todo, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.